segunda exposición de la Carta de Santiago, estamos hablando de una fe que actúa, ¿ya? Una fe práctica, ¿ya? Recordemos un poquito del mensaje anterior, que cuando leemos, ¿ya? Cuando leemos Santiago 1:2 y del 14 al 26, podemos decir que el autor insiste en que los creyentes no solo oyen, sino que hacen la palabra, ¿ya? La idea que va recorriendo Santiago es esa. No solo eres oidor, eres hacedor de la palabra. Y exige una fe que actúa, ¿ya? Lo que demuestra una verdad que dijimos, que si digo creer, debo hacer. Puede sonar muy bonito mi discurso teológico reformado, protestante, confesional, histórico. Bonito, precioso, pero ¿y los hechos? Digo amar, pero los hechos. Digo que Él es mi prioridad, pero los hechos. Y para allá empieza a enfocar el libro de Santiago. Por eso estamos hablando de una fe genuina, una fe en acción. Ya hoy día vamos a mirar un poquito la supuesta contradicción entre la postura del apóstol Pablo y la postura de Santiago. Dice que se contradicen. No, se complementan, que es diferente. Y lo vamos a estar mirando, vamos a seguir profundizando un poquito en la Carta de Santiago y la vida cristiana. Recuerden que estamos viendo un panorama general. Estos mismos puntos los vamos a desarrollar más detalladamente, Dios mediante. Entonces, vamos a ver qué es lo que Dios nos desafía hoy día. La obediencia a la ley de la libertad que habla Santiago debe ser de corazón y consecuente entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Tiene que haber una coordinación. Yo pienso algo, digo algo y hago algo. Y ese algo es lo mismo. El problema es que a veces pensamos, tenemos una buena intención, ¿ya? Hasta decimos, pero los hechos contradicen la postura anterior. Y ahí el apóstol está hablando a cada uno de nosotros. Santiago, capítulo 2, versículo 8, está hablando que la ley, esa ley de Dios, la ley de la libertad que le llama Santiago, está centrada en el amor al prójimo. O sea, si yo digo amar a Dios, amo al prójimo. Y Santiago 2:8, ¿qué dice? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Hermano, ¿cómo me amo a mí mismo? Yo busco lo que me agrada. Yo no voy a comer la comida descompuesta. Yo no voy a usar ropa del basural. Yo no voy a permitir ser humillado porque yo soy yo. Tengo un valor. Bueno, así debo amar a mi prójimo, ¿ya? Con el privilegio que yo me doy. Y el amor al prójimo es algo tan importante que hoy día vamos a analizar sobre la religión pura y sin mácula, que habla el libro de Santiago. Dice, la religión pura y sin mácula se manifiesta en varias cosas. ¿Cómo yo tengo la religión correcta? ¿Cómo yo digo servir a Dios? Yo sé lo que estás pensando, pastor, no es religión, es relación. Lo vamos a aclarar un poquito más adelante. Pero Santiago, y prácticamente en todas las versiones, a excepción de 1 o 2, habla de religión, que es el servicio a Dios. ¿Ya? Pero habla de una religión pura y no contaminada. ¿Cómo se manifiesta? Bueno, se manifiesta en la preocupación por los desvalidos de la sociedad. ¿Ya? Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios y el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Las dos cosas. Los desvalidos de la sociedad. Ahora no está hablando de un socialismo, por favor. No. Está hablando de brindar la ayuda a los desvalidos y se empieza por el pueblo de Dios.
Eso es algo interesante. Yo no saco nada, estoy inscrito en 20 organizaciones ONG y me da lo mismo lo que pasa en mi iglesia local o las necesidades de mis hermanos en la fe. No, tiene que haber un orden, una prioridad. Es malo que yo haga un paquete de mercadería y lo lleve a la gente que sufrió en el aluvión. No, pero no es solamente eso. ¿Ya? Porque dice también que es temer a Dios. O sea, hay dos cosas. ¿Ya? ¿Qué es la religión sin mácula? Es una actitud mansa y humilde ante los demás. ¿Ya? Y eso es algo que muchas veces nos falta como cristianos. Santiago 3, del 13 al 18. O empieza a leer y yo te digo cuándo va. No, está bien. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ahí está, no. Muestre con mansedumbre sus obras. O sea, cristiano iracundo es un poco peligroso. La verdadera religión no discrimina. Bueno, Santiago 2, ¿cómo empieza Santiago 2? Por favor. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin excepción de personas. Ya, no discrimina. Por favor, vuelvo a hablar, no estoy hablando de un socialismo, un comunismo, no. No discriminar, amar a mi prójimo como a mí mismo. A veces nosotros discriminamos, hay hasta una discriminación denominacional. ¿Sabe usted eso? Hay de tal denominación. Ahora, tampoco estoy hablando de un ecumenismo, no. Pero la fe verdadera no discrimina. No habla mal de los demás. Eso es una fe pura y sin mácula. Santiago 4, 11 y 12. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Y hermano, lamentablemente, a veces cuando la denominación es grande y la iglesia es grande, es un verdadero conventillo de cagüines, de opiniones. ¿Subiste? ¿Viste la hermana? ¿Ah? ¿Subiste lo que pasó? Y para qué decirlo, el plato principal es el pastor y su familia. ¿Ya? Ese mismo hermano que adoró al Señor, que se manifestó, que se fue de espalda, no sé, en la iglesia, en la casa es una persona que habla mal de los demás. Hay rivalidad. ¿Quién le hace mal la pata al pastor? ¿Quién es el que le lustre mejor los zapatos para que le dé el cargo? Hermano, eso no es la religión verdadera. Esta es la religión verdadera. ¿Ya? Y Santiago nos va a estar enseñando y nos enseña la religión verdadera. O sea, muchos no están practicando la religión verdadera. A lo mejor son muy emocionalistas, a lo mejor son muy, entre comillas, espirituales en la iglesia, pero en la casa. Y hermano, yo se lo digo porque lo viví. ¿Ya? Y no se necesita tener 500 personas en la iglesia para hablar mal. Pero cuando tú hablas mal de tu hermano, de tu hermana, del pastor, del líder, aunque estén mal, no estás llevando la religión verdadera. Pero hermano, es necesario aclarar algo cuando estamos hablando de este tema basado en el libro de Santiago. Se usa mucho la frase, no es asunto de religión, sino de relación. ¿Escucha eso? Jesús no es religión, es relación. Usted no necesita una religión, necesita una relación personal con Dios. ¿Qué tan válida es esta expresión? Porque Santiago nos habla de la religión pura y sin mácula. ¿Por qué no dice la relación pura y sin mácula es si no habla de la religión? Veamos. Dice la religión pura y sin mancha. O sea, hay una religión verdadera y una falsa. La pura y sin mancha es la que hace tal cosa, lo que estamos viendo.
¿ya? La religión pura e incontaminada, o sea, si yo digo ser de la religión evangélica y de tal denominación, que algunos son muy orgullosos de su denominación, bueno, muéstralo a través de una religión pura y sin mancha. Y ¿sabes qué interesante que la traducción del lenguaje actualizado dice creer en Dios y el Padre, creer en Dios y el Padre, o sea, la religión, es agradarlo y hacer el bien. ¿Ya? Agradar a Dios y hacer el bien. Entonces estamos hablando de que sí hay una religión. Y la Biblia habla de una religión pura y sin mácula, de una religión pura y sin mancha, de una religión pura e incontaminada. ¿Es tu religión? ¿Es lo que tú haces? ¿O tienes problemas entre lo que vimos? Rivalidad, chisme, competencia, tenerle mal a un hermano. Es la fe. Bueno, ¿sabe que cuando uno empieza a buscar, bueno, ¿qué es religión? Me gustó esta definición. Religión es la devoción interna. Hay una devoción interna, hay una relación con Dios. Hay un estar con Dios, un creer en Dios, un aprender de Dios. Es la ayuda práctica al prójimo y una vida limpia ante Dios. Eso es la religión. Es devoción interna, o sea, relación personal con Dios. Ayuda práctica al prójimo y una vida limpia ante Dios, en lugar de un conjunto de ritos vacíos. Y los ritos vacíos, algunos son silenciosos y otros son con guitarra, batería y todo. Son ritos vacíos. Porque ese que se manifiesta en la iglesia, ese que es profeta en la iglesia, ese que realmente vibra con esas cosas, no ayuda al prójimo y no lleva una vida limpia ante Dios. No está en la religión verdadera, no es un religioso verdadero. Entonces, hay un peligro, hermano, hablar solo de relación, o sea, vertical, es peligroso. Porque si yo solo dejo el servir a Dios, la religión, en mi relación con Dios, que es necesaria, puede suceder dos cosas, una experiencia subjetiva y un activismo salvífico. Le explico. Si yo solamente hablo de relación, no, usted tiene que sentir, no, usted tiene que tener una relación, que es verdad, pero solo eso, puedo llegar a algo subjetivo, o sea, si no lo siento, no lo hago. Subjetivo, eso significa. Obedezco si lo siento, si Dios me mueve. No, tienes que obedecer a Dios, te muevo, ¿no? ¿Ya? Y se puede caer en un activismo salvífico. ¿Qué significa eso? Soy salvo porque hago cosas. Porque predico, porque hago esto, soy salvo. Porque doy, pues soy salvo. Es el peligro de solo hablar de una relación. Pero la vida cristiana incluye lo que Santiago declara. La religión pura y sin mácula delante de Dios. El Padre es esta. 2 puntos. Más claro. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. O sea, el prójimo. Y guardarse sin mancha del mundo en relación con Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, hermano, si digo creer, debo hacer. Si digo creer, debo hacer. Es decir, estamos hablando de una fe que actúa. ¿Ya? El gran problema es que hay mucha teoría y poca práctica, o hay mucha práctica denominacional dentro de 4 paredes, pero en la práctica esa persona no tiene una religión verdadera. ¿Qué es lo que hace Santiago? ¿Ya? Santiago hace lo siguiente, Santiago condena cualquier tipo de cristianismo que se convierte en una ortodoxia estéril, pasiva. O sea, teoría, bonito, institución de la religión cristiana, la confesión de fe de Westminster, por otro lado los sueños, la revelación y todo, pero es algo estéril, es algo pasivo, es algo solamente intelectual o solamente emocional. La base para establecer una relación con Dios es la fe y no lo que hacemos, eso es verdad. ¿Ya?
La base para ser cristiano es haber sido llamado por Dios, ser salvo y tener una relación con Él. No lo que hacemos. A ver, lo que hacemos es porque somos salvos. No somos salvos por lo que hacemos. Eso lo tenemos que tener claro. Algunos creen que por ir a predicar, que por ir a la iglesia, que por hacer tal cosa es salvo. No. El resultado es ser salvo. Eso tenemos que tenerlo claro. Pero, usted dice tener fe, pero hay algo importante. La fe verdadera no es hueca, no es vacía, no es estéril. No es una fe teórica que solo suena bien y que solo en cierto aspecto funciona. ¿Ya? ¿Por qué, hermano? La fe genuina, la religión verdadera, inevitablemente produce evidencias visibles que existen. O sea, se ve que es cristiano, se nota, no solo en su discurso, no solo en lo que dice en Facebook, lo que dice en X, lo que dice en WhatsApp, sino en lo que vive, en su hogar, en su comunidad, en su trabajo, se ve. La fe bíblica, la fe verdadera, no es vacía, no es estéril, es práctica. ¿Ya? Ahora, lamentablemente algunos han dado vuelta el asunto y creen que por hacer cosas son salvos. No. ¿Será que Dios ocupa igual a aquellos que no son salvos y hacen cosas buenas? Dios ocupa lo que Él quiere. Pero hermano, clave de lo que estamos viendo hoy día. La fe bíblica va de la mano de la obediencia a Dios. ¿Ya? O sea, si yo digo ser cristiano, debo mostrar obediencia a Dios. ¿En qué aspecto? En todos los aspectos que es mi vida. Algunos voy a luchar más que otros, otros me va a costar más, pues depende de muchas cosas. Pero si yo digo ser cristiano, estoy obedeciendo a Dios. Para allá voy. Obedeciendo en todo, no en parte. ¿Ya? En lo que Dios me pide. ¿Ya? Entonces, esa es la idea que Santiago quiere transmitir. ¿Ya? De que, retrocedamos, de que la fe bíblica va de la mano de la obediencia a Dios. Digo creer en Dios, tengo que estarle obedeciendo. Y digo creer en Dios, tiene que haber evidencias, ¿ya?, visibles de que soy cristiano, no solo que suene bien, no solo que aparezca extraordinario la foto que subí en WhatsApp, en cuanto a Dios me hizo llorar a todos, no solo eso, hay evidencias visibles. Por lo tanto, la idea de Santiago es esa. ¿Eres salvo? Muéstralo. ¿Eres salvo? Se tiene que ver. Por eso Santiago dice, la fe por sí sola, si no tiene obra, está muerta. No es que las obras salven, sino Santiago dice, a ver, usted me dice que es cristiano, ya, ¿dónde están las obras? Obras, no obras, obras. ¿Ya? Por eso Santiago dice, la fe sin obras es estéril. Y la fe sin obra está muerta. Yo me gustaría que buscara, por favor, Santiago el 2.20 y el 2.26. Por eso, o sea, desde los 17, 20, 26, vuelvo a repetir, la fe por sí sola, si no hay obra, está muerta. Es estéril. No. Por más que me hable de que eres cristiano, no, porque no hay obras que lo muestren. Escuchemos esos 3 versículos. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Ya. ¿Por qué Santiago llega a esto y no es que contradiga a Pablo? Que Pablo dice que la salvación es por fe y no por obras. Y Santiago dice, si tu fe es verdadera, tiene que tener obras. ¿Se contradice? No, mira. Santiago enfatiza esto porque se dio cuenta que algunos cristianos hacían una mala interpretación de la enseñanza paulina del apóstol Pablo, tenían una visión de la fe muy corta, entendiéndola solo como una profesión verbal, solo decir, verbal. ¿Qué dice Santiago 2.19? ¿Tú crees que Dios es uno?
bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, una fe solo verbal es una fe demoníaca. Porque los demonios también creen y tiemblan, pero no se arrepienten ni tienen obras dignas de arrepentimiento. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es que Santiago diga que por obras somos salvos, no. Dice que si tú quieres dar testimonio de que eres salvo, tienen que haber cosas visibles. Tiene que haber una obediencia a Dios. O sea, un cristiano desobediente, por más que hable de Dios, habría que dudar su salvación o su testimonio. Es decir, esa fe que habla Santiago no es genuina. La fe sin obra. Es un engaño. Por tanto, no puede justificar al pecador ni salvarle del juicio. Es decir, por más que hable, si no hay obediencia, si no hay evidencia, ¿ya? No hay salvación. Ah, pero pastor, y el ladrón de la cruz, ¿se da cuenta que nos vamos a ese ejemplo? No hizo nada y se salvó. La excepción. ¿Ya? Hermano, es muy común que dentro del mundo cristiano se haga una separación entre fe, obra y justificación. Se separan, como que no estuvieran unidas. ¿Ya? Aclaremos, detengamos. Según el apóstol Pablo, las obras no sirven para obtener la relación con Dios. O sea, por más que hagas, seas cuarta generación evangélica, tus obras no te salvan. Hay un cántico que dice ahí, más tu fe en Cristo sí. ¿Ya? No te salvan tus obras, no. Ah, entonces yo creo y no hago nada. No. Ahí está el otro lado de la moneda, lo hace Santiago. Según Santiago, las obras sirven para ¿qué? Asegurar, justificar y demostrar la inocencia del escogido en el día del juicio. O sea, van a pesar las obras en el día del juicio. Para si soy salvo o no, no. Para recompensa, para la relación que vamos a tener eternamente con el Señor. No es que seamos más o menos salvos. O sea, Pablo dice, no sirve para salvación. Y Santiago dice, sirven para demostrar que somos salvos. Ahí está. Ahí está la famosa pelea que hay entre uno y otro y que se contradice. Por eso la Biblia se contradice. ¿Ya? No. O sea, en el fondo podríamos resumirlo diciendo que Pablo ataca el legalismo. O sea, que las personas sean salvas por obra. Y Santiago el quietismo. Se salva lo que hoy. Total, igual me voy al cielo. No me congrego, no doy. No obedezco al Señor, no amo al prójimo, pero soy salvo. Son los dos extremos. Hemos de escuchar ambos mensajes. El de Pablo, que solo soy salvo por la fe, sin obra, y el de Santiago, que si mi fe es legítima debe tener obra. ¿Ya? Ahora, ¿por qué, hermano? Escuche bien. Los cristianos tenemos que escuchar la advertencia de Santiago. ¿Cuál es la advertencia de Santiago? La fe verdadera será probada por las obras que produzcan. ¿Ya? Y la fe que produce obras dignas de arrepentimiento es la única fe auténtica y por lo tanto la única fe que salva. ¿Capta la idea? No está diciendo que las obras me salvan, está diciendo que las obras demuestran que soy salvo. Dan evidencia, ¿ya? Que es auténtico, que es verdadero. O sea, un cristiano desobediente es una contradicción. Un cristiano que sirve a Dios a su manera es una contradicción. Y quizás no hay una fe verdadera, quizás sí, pero no está obedeciendo. Santiago reconoce que los cristianos continúan pecando. Eso es importante. No está diciendo, no está hablando de una perfección. Vamos a Santiago capítulo 3, verso 2. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Ya. Ah, no, perdón. 3.2.
no. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno nos ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Ya. Santiago dice que el cristiano continúa pecando. No es que debe pecar, sino continúa. Por lo que no espera que cumplamos la voluntad de Dios al 100%. Cuidado con eso. ¿Ya? Cuidado con eso. No está diciendo ser impecable, sin pecado. No. La pregunta es, pero si no al 100%, ¿en qué porcentaje deberíamos cumplirla? Ya, está bien. Usted me está diciendo, doctor, que si mi fe es verdadera tiene que haber obras. Pero ¿en qué porcentaje? ¿Cómo deberíamos cumplir? ¿Cuántas obras son necesarias para validar la fe? Una pregunta. Porque pueden ser obras que quieren ganar la fe. ¿Cuántas obras son necesarias para validar la fe? Obviamente Santiago no responde a esta pregunta. ¿Ya? Pero lo que podemos decir con confianza, lo que Santiago enseña, es lo siguiente. ¿Ya? Y aquí tenemos que tener un cuidado único. ¿Ya? Estamos viendo un panorama general. ¿Ya? Todavía no entramos a analizar detalladamente la epístola. Son muchos temas los que trata Santiago, lo vamos a ver en estructura y temas que algunos dicen que es un verdadero caos, porque trata un tema aquí, un tema allá, lo unen, después son otros, pero en ese supuesto desorden hay una idea general. ¿Ya? ¿Qué es la idea general? ¿Qué puedo sacar como conclusión a estar leyendo la palabra de Dios y al ver esto, de lo que estamos viendo hoy día, de que la religión verdadera es una religión que está demostrada por obras dignas de arrepentimiento, que son visibles y que confirman la salvación? Eso estamos hablando. Que la religión verdadera existe. ¿Ya? Es una piedad interna, es una relación con el prójimo y es una vida de acuerdo a lo que Dios nos pide. Ahí eres religioso, sí, pero religioso bíblico. Lo que pide. Es la comunión con el Señor que lo demuestra a través de la obediencia que resulta en obras. Entonces, hermano, de repente escuchar a una persona que habla hermoso de Dios, pero ver que sus obras son contradictorias, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Mire, se puede cuestionar la fe de alguien que no tiene ninguna intención de llevar una vida de obediencia a Dios. O sea, yo puedo cuestionar y debo cuestionar la fe de alguien que yo veo que no hay disposición de obedecer a Dios. No hay lectura de la palabra, no hay oración, no hay congregación, no hay prioridad para las cosas de Dios. Yo tengo el permiso de Dios para cuestionar la fe de esa persona y decirle, animarla. Oye, ¿dónde están tus obras? Oye, ¿dónde está el resultado? ¿Dónde está la práctica de lo que hablas? De lo que escribes en internet. ¿Ya? ¿Dónde está? ¿Por qué? Porque se puede cuestionar la fe de alguien. No estoy diciendo que la vamos a condenar, pero sí cuestionarla. Que no tiene ninguna intención, eso es clave, de llevar una vida de obediencia a Dios. O sea, estoy mal y sigo mal. Hablo harto de Dios, quizá en cierta área cumplo con Dios, pero no tengo intención de obedecer a Dios. Podría y debería cuestionar. ¿Por qué, hermano? Porque estamos viendo que el libro de Santiago es una fe que actúa. Es una fe que va a la práctica. Y ahí está el desafío de lo que estamos empezando a ver, a estudiar. Ahí está donde Santiago dice, tú no tienes que discriminar, tú tienes que ayudar al necesitado, y vamos a ver qué significa los pobres y necesitados, tú tienes que amar al prójimo, tú no tienes que hablar mal ni discriminar. Todo eso es fe y religión verdadera. Estoy yo como creyente, como evangélico, demostrando esta fe. ¿Ya? Eso tengo que respondérselo al Señor.
Porque se puede cuestionar la fe de alguien que no tiene ninguna intención de llevar una vida de obediencia a Dios. Y esa hermano a veces aparece cuando unas personas están en una condición que es contraria a lo que Dios pide, pero están tranquilos porque igual les va bien. Según ellos están bendecidos. ¿Será bendición o será misericordia? Es bueno preguntarse. Por eso el desafío queda ante nuestros ojos. La próxima semana, el próximo mensaje, vamos a hablar de el tema, de la estructura de este libro tan hermoso, tan desafiante. Pero hoy día que nos quede eso, que yo me pueda, después de escuchar este mensaje, apartar y decir, hay obras que muestran mi fe. O las obras que hago son porque tengo fe o porque quiero agradar a Dios solamente. O ganar la salvación o no perderla. Es bueno preguntarse, porque Santiago habla de una fe que actúa. Pablo dice, es por gracia. Santiago dice, esa gracia es demostrada también por obra. Y ahí tenemos el desafío de hoy. Oramos, Señor, gracias por tu palabra, gracias por que nos confronta, Señor, ayúdanos a ver si estamos en la religión verdadera. No estamos hablando de la iglesia, sino de la fe que yo digo tener. Bendice a quienes escucharon y que van a escuchar este mensaje y podamos autoexaminarnos delante de ti. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.